Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de compilación de instrucciones en específico sobre cómo se lleva a cabo cada una de las etapas de la compilación. Cada uno compartirá su aprendizaje y dará su opinión y también explicará su ejercicio sobre cómo fue realizada esta tarea. Durante este tema, lo que más me llamó la atención fue cómo la compilación de una instrucción se divide en varias etapas clave, cada una con su propio objetivo. En este caso vamos a hablar acerca de cada una de las etapas que existen en el proceso de compilación. Y bueno, empezando con mi ejercicio, que fue el ejercicio número 3. Empecé con el primer paso, que fue lo que es el analizador sintáctico. Básicamente mi ejercicio contaba con con 4 identificadores, más 3 operaciones que se fueron ubicando ahí. Como sabemos, a partir del analizador sintáctico se obtiene lo que es el árbol sintáctico. Como sabemos, también para realizar este árbol tenemos que identificar el orden de las operaciones. Como sabemos, en el caso de mi ejercicio tenía una multiplicación, por lo tanto va abajo, ya que es lo último que no, es lo primero que se va a realizar. Luego tenemos lo que es el analizador semántico, que en este caso lo que hice fue identificar dos variables temporales, en este caso el temporal 1, que involucra lo que es la multiplicación, y el temporal 2, que es la multiplicación con la suma o resta que involucra mi ejercicio. Y bueno, ya como siguiente paso tenemos lo que es el generador de código intermedio. En este caso también fue un código muy pequeño, ya que no era una operación muy complicada. En este caso ubica el temporal 1 como la multiplicación del ID3 y el ID4, y el temporal 2 como el ID2 más menos el temporal 1. Y en este caso se obtiene lo que el ID1 es igual al temporal 2. Luego, en el caso de mi ejercicio fue algo muy particular, ya que para lo que es el optimizador de código intermedio, no había más forma de hacerlo más pequeño, ya que de por sí tenía solo 3 instrucciones. Entonces, en este caso, para mi ejercicio era tal cual, el optimizador daba igual al código intermedio. Finalmente, lo que es la generación de código objeto, obtuve lo que es, ahí, no se veía. Obtuve lo que son 6 instrucciones, que en este caso fueron divididas de la siguiente manera. Primero tuve un R1 que lo ubiqué con el ID3. Luego, en la siguiente instrucción tengo lo que es el R2, que lo ubiqué con el ID4. Luego se realizó la multiplicación, lo moví a un R4. Y finalmente se realiza lo que es la suma o la resta. Entonces, eso por mi parte con respecto a este ejercicio. Yo tengo el ejercicio que es número 4, que es de la fórmula que es aquí, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, que eso se multiplica por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es definir las variables. En este caso, el 2, el 3, el 4 y el 5 son como que las líneas en las que van a aparecer estas definiciones de variables. Por ejemplo, el E, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración, le vamos a hacer como todos como un real. Entonces ahí empezamos con lo que son estos pasos. Como primero vamos a hacer el analizador léxico y lo que vamos a hacer es transformar esas variables con identificadores. Entonces ahí quedaría de la siguiente manera como se puede observar ahí. Luego vamos a hacer la tabla de símbolos, donde ya se sabe, primero se pone la variable a la cual vamos a transformar y en la cual está transformada, y en este caso sería con el identificador número 1. En este caso, como se lo dijo aquí, aparece en la línea 2 y es de un tipo real. Y vuelve a aparecer esta operación en la línea 10, donde está una operación conjunta con las demás operaciones. Y así sucesivamente con las demás variables, ¿no? Luego, como segundo paso, tenemos el analizador sintáctico, que es donde vamos a hacer un árbol, que lo que está más arriba se ejecuta al último. Entonces, en este caso, lo que se ejecutaría al último sería el más. O sea, sí, el más. Y lo que va abajo ya sería lo demás, lo que se va a ejecutar primero. Por ejemplo, teníamos una potenciación.
Entonces aquí vamos a hacer que el identificador 3 tenga una potenciación con el número 2. Y luego voy a tener una multiplicación con el identificador 4 y luego una multiplicación de la división de 1 y 2. Y luego otra multiplicación del identificador 2 con el identificador 3 y eso se va a sumar. Entonces, aquí después tenemos el siguiente paso, que es el analizador semántico, que en este caso solo sería de poner los iter, que básicamente eso es lo que transforma de un número entero a un número real. Entonces aquí ya se puede observar el mismo árbol del anterior, pero solamente se aumentó el iter donde están los números enteros, como aquí, por ejemplo, está el 1, aquí está el 2 y aquí también está otro 2. Ya. Luego vamos a la generación de código intermedio y lo que vamos a hacer es que en el temporal 1 vamos a poner el convertir de un número entero a un número real. Entonces aquí sería el iter de 2. Como se puede ver aquí, se señaló. Entonces aquí sería la temporal número 1 porque se empieza desde lo más abajo, ¿no? Luego vamos con la potenciación del temporal 1 con el identificador número 3 que se puede observar aquí. Luego vamos con el temporal número 3, que el identificador 4 se va a multiplicar con toda la temporal que estaba en la anterior, o sea que es el temporal 4. Luego vamos a definir los cálculos de estos iter de aquí, de los números enteros, como se puede ver aquí, y luego se hace una división, como está aquí, ¿no? Y ahí está la división. Luego en el temporal número 7, lo que se hace es multiplicar todo esto con lo que estaba acá. Entonces ahí se multiplican los dos temporales que ya se habían hecho anteriormente. Luego en el temporal número 8 se multiplica esto que está aquí, el identificador 2 con el identificador número 3, y ya quedaría de esta forma, ¿no? Y luego el último temporal que sería sumar todo esto y se suma con los temporales, o sea, el temporal número 8 que se encontraba aquí con el anterior temporal que ya tomaba todo lo que estaba ahí en el árbol, ¿no? Y luego lo que se hace es asignar en este identificador número 1 lo que está en ese temporal. Luego tenemos la optimización de código intermedio, que como se dice es optimizar, o sea, reducir el código. Y ya, pues aquí solamente ya serían las operaciones que se hizo en el anterior y quedaría que en el temporal 1, el identificador 1, ya de una vez se hace una potenciación con el 2.0, como se habló del iter que se transforma de un número entero a un número real. Luego el temporal número 2 coge el identificador número 4 y le multiplica con el temporal número 1. Luego el temporal número 3 hace la división entre dos números enteros. El temporal 4 multiplica la división de esos números enteros al temporal 3 con el temporal 2. Y luego el temporal 5, la multiplicación del identificador 2 con el identificador número 3 y ya se asigna, ¿no? Que el identificador número 1 son la suma de estos dos temporales, ¿no? Y luego viene lo que es la generación de código objeto, que aquí se van a asignar los valores a estos de aquí, que es R1, que sería 2, R2 sería el identificador número 3, o sea, asignando, ¿no? Luego vamos a hacer como una L de la potenciación del 2 del identificador número 3. Luego vamos a asignar otra variable como R3 con el identificador número 4 y luego multiplicamos este R3 con el R2. Y luego vamos a otra vez asignar el 1 en el R4. Aquí vamos a dividir el R4 con el R1. Vamos a multiplicar el R4 con el R3 que estaba aquí de la multiplicación anterior. Luego vamos a asignar un identificador 2 en el R5. Y luego vamos a multiplicar ese R5 con el R2 que estaba en el anterior. Y vamos a hacer una suma de todo como se vio en el árbol de arriba, que es el R5 y el R4. Y luego vamos a asignar todo lo que se asignó en ese R5 para el identificador número 1. Y listo. Básicamente estos son los pasos para todos los ejercicios que vayamos a realizar. Siempre partimos de un análisis léxico, un análisis sintáctico, luego semántico, un generador de código intermedio, un optimizador de código intermedio y pues para finalizar sería el generador de código objeto. Entonces, creo que sería como que muy redundante volverlo a explicar otra vez en un ejercicio.
Sin embargo, esto es igual muy importante si, o sea, si se lo quiere realizar, obviamente. Entonces, lo que yo les quisiera preguntar ahorita es, ¿qué parte de todos estos pasos que realizamos para la resolución de los ejercicios les parece más interesante? Porque, o sea, a mí me parece full chévere este generador de código objeto, porque es como que tú le estás asignando ya un espacio a la memoria, trabajas como un lenguaje assembler, entonces me parece full interesante en ese aspecto. Entonces quisiera saber igual qué, o sea, qué es lo que piensan ustedes, cuál paso les llamó como que más la atención en la resolución de sus ejercicios. Em, bueno, si puedo empezar yo, em, en mi opinión, el paso más interesante por cómo considero cómo funciona todo lo que es el tema de la compilación de instrucciones, considero que el optimizador de código intermedio es el paso más interesante o tal vez lo llamaría relevante, ya que en este paso es donde se puede hacer mejorar, se puede realizar mejoras reales en el rendimiento del programa, ya que a veces los pequeños ajustes en esta fase pueden hacer una diferencia bastante significativa en cómo el código final se ejecuta en términos de velocidad o eficiencia en este caso. Ese considero por mi parte, no, es que sería el más importante. Bueno, yo creo que de mi parte el más importante, creo yo, que es el análisis sintáctico, debido a que con esto se hace el árbol y ya se va viendo desde dónde se parte y cuáles van a ser las entradas y las salidas. Entonces yo creo que sería el más importante porque de aquí, a partir de este paso, se ya fluyen los demás pasos. Entonces yo creo que sí. Sí, está bien. Las opiniones de cada uno igual, sí es muy importante para reforzar el conocimiento que podemos, o sea, que tenemos y que podemos llegar a seguir obteniendo. Entonces, lo que sí quisiera resaltar de mi ejercicio es la parte del no, del generador de código intermedio. No sé si le puedes poner por... Ya Sí, en está. esa parte justo el, o sea, trabajamos, o sea, yo trabajé con 4 identificadores. Es casi similar al ejercicio que hizo Isaac. Entonces, la diferencia es que le tomé como que más temps. Pudo ser bueno o pudo ser malo, la verdad, no sé. Pero entonces como que hubo un poquito más de instrucciones. Igual como ya trabajé con un real también, con un número, perdón, tuve que igual hacerlo real. Entonces, esa parte quisiera resaltar igual de mi ejercicio realizado. Y ahí para la optimización de código intermedio ya solo me quedó 3 instrucciones, para lo cual en la generación de código objeto, igual es solo asignación lo que ya se explicó en los 2 anteriores ejercicios y es básicamente eso, la resolución de cada ejercicio.